Saludos, inquietos exploradores de lo desconocido, les doy la bienvenida a un enigmático nuevo contenido. Adentrémonos en la historia de la aviación, donde secretos insondables se esconden entre las nubes. En esta vasta travesía aérea, numerosas aeronaves han surcado los cielos, regresando con relatos asombrosos o desvaneciéndose en la oscuridad de lo ignoto. Desde vuelos que se desvanecieron en la nada, como el enigma de Malaysia Airlines, hasta encuentros con enigmáticos objetos voladores no identificados y misteriosas desapariciones en el enigmático Triángulo de las Bermudas. En el misterioso firmamento, donde se ocultan secretos insondables, han acontecido eventos que desafían toda explicación. Uno de los casos más enigmáticos que ha perturbado el mundo de la aviación es el enigma que rodea al vuelo 513. Este vuelo, que se esfumó sin dejar rastro alguno y luego resurgió de las sombras años después, nos sumerge en un relato lleno de enigmas y pistas inexplicables. Prepárate para adentrarte en una narrativa que te helará la sangre. Corría el 14 de noviembre de 1989, cuando la renombrada revista Weekly World News dio a conocer un artículo que desafiaría toda lógica. Este enigmático relato, escrito por el periodista Arwin Fraser, se convirtió en uno de los misterios más debatidos en todo el mundo. Según esta asombrosa crónica, el vuelo 513 de Santiago Airlines despegó el 4 de septiembre de 1954 desde Aquisgrán, Alemania, con destino a Chile. La aeronave, un Lockheed Super Constellation, transportaba a 88 pasajeros y 4 miembros de la tripulación. Se esperaba que el vuelo transcurriera sin incidentes, siguiendo su ruta rutinaria, pero lo que le sucedió al vuelo 513 desafiaría todas las leyes de la lógica. Mientras la aeronave surcaba los misteriosos cielos sobre el vasto océano Atlántico, de repente se esfumó de los radares de control. A pesar de los desesperados esfuerzos de los controladores aéreos por restablecer el contacto, el vuelo 513 se volvió inalcanzable. Las alarmas se encendieron y las sospechas de un trágico accidente se hicieron inevitables. Un equipo de rescate especializado fue movilizado para investigar el paradero de la aeronave y, en caso de encontrar supervivientes, rescatarlos. Sin embargo, cuando este equipo llegó a la zona donde se presumía que había ocurrido la tragedia, se toparon con un enigma aún más oscuro: la absoluta ausencia de evidencia. La búsqueda se llevó a cabo de manera exhaustiva durante varias semanas, pero el misterioso vuelo 513 había desaparecido sin dejar rastro alguno. No se encontraron restos del avión, ni equipaje de los pasajeros, ni cuerpos. Era como si la aeronave y sus ocupantes se hubieran esfumado en el aire, desafiando toda explicación lógica. Las autoridades finalmente declararon oficialmente que el avión y sus tripulantes se habían perdido en las profundidades del mar, y se dictaminó que todos los pasajeros habían perecido. Los seres queridos de los viajeros desaparecidos se vieron obligados a decir su adiós y continuar con sus vidas. Sin embargo, el 12 de octubre de 1989, 35 años después de la misteriosa desaparición del vuelo 513, algo inimaginable ocurrió. En el remoto aeropuerto de la ciudad de Porto Alegre, en Brasil, surgió un misterio que desafió toda lógica. De la nada, un avión desconocido comenzó a trazar círculos en el cielo. Los perplejos controladores aéreos no tenían registros de tal aeronave, y a pesar de sus desesperados intentos de establecer comunicación con los pilotos, se encontraron con un perturbador silencio. Finalmente, el enigmático avión aterrizó, pero permaneció inmóvil en la pista, sin señales de actividad ni respuestas de su misteriosa tripulación. El personal del aeropuerto, lleno de inquietud, decidió enviar a un grupo de valientes individuos para investigar este inusual fenómeno. A medida que se acercaban al avión, una sorpresa escalofriante los aguardaba. En un costado de la aeronave se encontraba el logo de Santiago Airlines, una compañía que había cesado sus operaciones hace 33 años, tan solo 2 años después de la desconcertante desaparición del vuelo 513. Cuando este grupo compartió el número de registro del avión para su revisión en el sistema,
la información que obtuvieron fue digna de una pesadilla. Se trataba del mismo avión que había desaparecido décadas atrás, a pesar de que habían transcurrido 35 años desde aquel enigmático suceso. Lo más sorprendente era que, aparentemente, la aeronave se encontraba en perfectas condiciones de funcionamiento. El misterio que rodeaba al vuelo 513 se había vuelto aún más profundo y desconcertante. No había indicios que revelaran el inexorable paso del tiempo, ninguna huella de desgaste visible en la aeronave. El grupo de investigadores se sumía en un abismo de interrogantes. ¿Cómo y por qué un avión que se había evaporado de la existencia en el pasado emergía de entre las nubes para realizar un aterrizaje que parecía deliberado en una pista de aterrizaje que, en apariencia, había sido su destino desde siempre? Y luego, lo más inquietante de todo, permanecía inmóvil y en un perturbador silencio. Con extrema precaución, el equipo abrió las puertas del avión, sin tener la menor idea de la espeluznante escena que les aguardaba en su interior. En el interior del avión no se encontraba ni una sola alma con vida. Cada uno de los 88 pasajeros y los 4 miembros de la tripulación yacían en sus asientos, convertidos en macabros esqueletos. Las cuencas vacías de sus calaveras parecían custodiar los secretos de lo que habían presenciado durante su misterioso viaje. Para hacer aún más inquietante este descubrimiento, el capitán, un hombre llamado Miguel Víctor Jurí, aún sostenía firmemente los controles del avión con sus manos esqueléticas y despojadas de carne. Este asombroso detalle insinuaba que el cuerpo sin vida del capitán había logrado de alguna manera aterrizar la aeronave que, en apariencia, no debía haber estado volando. Los motores del avión seguían girando y funcionando sin problemas, como si no hubieran pasado 35 años desde que el avión maldito despegó en ese fatídico vuelo. Todos se preguntaban cómo un esqueleto podía haber logrado tal hazaña, cómo la aeronave había permanecido en el aire durante décadas sin combustible y cómo había eludido los radares durante tanto tiempo. Sin lugar a dudas, se trataba de una serie de enigmas sobrecogedores. Sin embargo, en lugar de buscar respuestas o aclarar este lúgubre hallazgo, las autoridades del aeropuerto, junto con las fuerzas investigativas, tomaron la extraña decisión de ocultar el asunto y se negaron a ofrecer cualquier tipo de explicación. El misterio se sumía aún más en las sombras. Las comunicaciones oficiales del gobierno brasileño se limitaron a informar que el vuelo había surgido de la nada y había aterrizado de manera segura, pero más allá de esta declaración escueta, no proporcionaron ninguna explicación adicional ni se aventuraron a teorizar sobre los eventos extraordinarios que habían tenido lugar. Sin embargo, una vez que la historia fue publicada y se hizo pública, un aura de debate y controversia se cernió sobre este enigmático suceso. Diversos científicos y expertos en fenómenos paranormales no pudieron evitar cuestionar lo inexplicable, incluso cuando las autoridades preferían mantener el silencio. Surgieron voces que afirmaban que, a pesar de los intentos de evitar el tema, resultaba innegable que el avión había desafiado las leyes convencionales del espacio y el tiempo. En medio de estas discusiones, comenzaron a surgir teorías sobre portales y agujeros de gusano. Según esta teoría, un agujero de gusano representa un portal temporal que existe por un breve instante y que podría conectar dos momentos o lugares diferentes dentro de nuestro propio universo o incluso a universos paralelos. Aunque la existencia de estos túneles cósmicos, estos pasadizos secretos que servirían como atajos para viajar en el vasto universo, aún no se ha demostrado de manera concluyente, muchos científicos creen que estamos cerca de descubrir pruebas que confirmen su existencia. El enigma del vuelo 513 parece sugerir la posibilidad de que fenómenos inexplicables, como los agujeros de gusano, puedan tener un papel en los misterios de nuestra realidad. De hecho, un experto en fenómenos paranormales, conocido como Celso Battle, no dudó en expresar una hipótesis intrigante. Sugirió que la explicación más plausible para el misterioso vuelo 513 era que había cruzado un pasaje en el tiempo, adentrándose en un túnel temporal antes de regresar al presente.
Esta teoría se erigía como la única respuesta lógica y coherente ante el velo de secreto tejido por el gobierno brasileño. A medida que se difundía esta teoría y crecía la intriga en torno a este enigma, muchas voces comenzaron a exigir transparencia. Los ciudadanos, y en particular los familiares de los pasajeros, anhelaban respuestas claras y solicitaban que las investigaciones se llevaran a cabo de manera pública, arrojando luz sobre los oscuros rincones de este misterio que desafiaba las leyes conocidas de la realidad. Específicamente, el físico retirado Rodrigo de Mañana se destacó como uno de los críticos más vocales en cuanto a la falta de transparencia gubernamental. Él argumentaba que el gobierno tenía la responsabilidad de compartir los hallazgos de la investigación, sosteniendo que el público merecía conocer todos los detalles sobre este misterioso avión y que era un deber del gobierno hacerlo. Según Rodrigo, si el avión efectivamente había atravesado un pasaje en el tiempo y existían pruebas que respaldaban esta afirmación, entonces esta información debía ser de dominio público en todo el mundo. Tal revelación podría potencialmente alterar nuestra percepción del mundo y cuestionar los fundamentos de la ciencia tal como la conocemos. Rodrigo sostenía que ocultar información como esta era un acto injustificable, especialmente para las familias de quienes perdieron la vida en el vuelo 513 de Santiago Airlines. Sin embargo, el gobierno brasileño optó por mantener un sepulcral silencio sobre el caso, sin ofrecer ninguna explicación y sin emitir comentarios acerca de la teoría del viaje en el tiempo. Hasta el día de hoy, solo quedan especulaciones y debates. Para muchos, esta increíble historia es percibida como un engaño o un reportaje ficticio de una revista poco confiable. La falta de evidencia sólida que respalde la veracidad del caso, junto con la singularidad del artículo original, genera escepticismo en los críticos. Algunos argumentan que el periodista que escribió el artículo pudo haberse basado en un evento real para narrar una historia extraordinaria, pero ello plantea la inevitable pregunta: ¿cuál fue el destino real del vuelo 513 que desapareció? Por otro lado, hay quienes creen firmemente en la autenticidad de la historia y sostienen que el gobierno brasileño ha encubierto este caso, ocultando todas las pruebas de que los túneles de tiempo son una realidad. La teoría es que esta información se mantiene en secreto para evitar causar pánico o alarma en la población. Muchos investigadores sostienen que en estos enigmáticos lugares podrían ocultarse portales temporales. ¿Es plausible, entonces, que nos encontremos ante un auténtico caso de viaje en el tiempo? El enigma del vuelo 513, sea verídico o no, se suma a la lista de fascinantes misterios que han marcado la historia de la aviación en todo el mundo. ¿Ya conocías la historia del enigmático vuelo 513? ¿Crees que es un caso auténtico o simplemente una artimaña destinada a engañar a los crédulos? Si consideras que este enigma es real, te invitamos a compartir tu opinión en la sección de comentarios. Si disfrutaste de este video, te animamos a suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros intrigantes contenidos.